La paz de Dios, hermanos. Saludo con mucho cariño a nuestro amado hermano, siervo de Dios, nuestro hermano Aaron Cortés Hernández, y por supuesto también a nuestro hermano Juan Manuel Guzmán González, a su amada esposa, y a todos mis hermanos consiervos, mis hermanas consiervas y a todos los que nos ven por este medio. Es para mí una bendición poderles compartir este tema el día de hoy, y gracias a Dios porque el Señor quiere que conozcamos cuál es su voluntad. Gloria al Señor. Mi tema está basado precisamente en la Epístola Universal de Santiago, en su capítulo 1, versículo 27. Mi tema se titula La verdadera religión. Y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de el mundo. Una vez que hemos leído la palabra del Señor, entonces nos muestra cuál es esa verdadera religión. Y quiero, a manera de introducción, hacer notar precisamente esta situación que se ha vivido años atrás, tiempo atrás, y se sigue viviendo. Y que sabemos que en todos los pueblos, ¿verdad? Todos los pueblos en los diferentes tiempos han sido siempre religiosos. Y no hay pueblo que no deje de tener esto. ¿Por qué? Quiero decirles porque esto es innato, ¿sí? Esto ya se trae desde nacimiento. Precisamente ahí en la teología encontramos a este personaje, Isaac Newton, que inclusive pues hizo la prueba con un pequeño, ¿sí? Llevándoselo a un lugar que no tenía nada, que no había nada, no había nadie. Y entonces, ¿cuál fue la sorpresa de este personaje? Que cuando el niño se encontraba en un lugar sin gente, sin nada, sin nadie, ¿sí? Entonces él empezó, dobló sus rodillas, ¿sí? Empezó a adorar algo. Newton dijo, bueno, ¿y a quién? ¿Sí? Entonces, aquí nos damos cuenta que la religión en el ser humano es innata, es decir, que tiende a adorar a algo, tiende a adorar a alguien, obviamente, alguien superior. Bien, hermanos, pero entonces nos vamos directamente a esto. ¿Cuál es esa verdadera religión? Esa verdadera religión no es postrarse o arrodillarse ante una imagen, no es tener muchos cuadros, no es tener algo parecido, no. La palabra de Dios con toda claridad nos dice en el versículo 27, la religión verdadera, la religión pura, sin mácula, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Pero también nos dice, y guardarse sin mancha de el mundo. Entonces, aquí nosotros conocemos cuál es esa verdadera religión. Es importante entonces que nosotros hagamos lo que la palabra de Dios nos dice. Déjenme decirles, hermanos, que pues religiosos pues hay muchos, ¿sí? Son muchísimos religiosos, pero lamentablemente no tienen definido el concepto de religión. Son religiosos y pues porque se los dicen, porque son seguidores de algo o de alguien, pero hermanos, creo que lo que ellos van siguiendo o lo que ellos van haciendo
nada que ver con la voluntad de nuestro bendito Dios. Ahora bien, esa verdadera religión, hermanos, es precisamente no la que enseñó la Virgen María, no la que enseñó Mahoma o cualquier otro Dios por ahí, no, sino que esta verdadera religión nos la está enseñando nuestro Señor Jesucristo. Él la implantó, Él la vivió, Él nos dio el ejemplo porque Él hacía precisamente todo esto. Ayudaba, visitaba, estaba con los necesitados, estaba con los que sufrían, pero también, hermanos, nos damos cuenta que Él siempre se guardó en esa santidad, porque Él es santo. Él es santo. Y Él nos da ejemplos os doy. ¿Sí? Entonces, hermanos, es importante que nosotros entendamos y que nosotros nos demos cuenta cuál es esa verdadera religión. No ser religiosos, sino ser verdaderos, ¿sí? Ser verdaderos. Y para ser verdaderos, pues tenemos que hacer lo que la palabra del Señor nos dice, lo que el Señor Jesucristo nos enseña. ¿Sí? Él fue así. Por eso en esta hora, en este momento, estamos viendo esta parte, lo que Cristo vivió, ¿sí? Lo que Cristo vivió estando aquí en la tierra y obviamente como resultado, el que sigue a Cristo, el que hace la voluntad de Cristo, el que está en Cristo, pues está en esa verdadera religión, hermanos. ¿Sí? No nos vayamos con la idea de que si lo hacemos o no lo hacemos, estamos bien, de que si queremos o no queremos, estamos bien. No, hermanos, no, porque el Señor Jesucristo no hizo las cosas a medias. El Señor Jesucristo no dejó cosas inconclusas. Él las hizo perfectas, completas. Él empezó y terminó lo que empezó. Entonces, hermanos, ¿qué más ejemplos queremos? Desafortunadamente, como seres humanos, pues tenemos muchos hábitos. Tenemos muchas cosas que no van de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, hermanos, pues déjenme decirles, aun cuando ya algunos años se ha estado en el templo, pero todavía tenemos muchos hábitos que tenemos que quitar, hábitos malos, porque también hay hábitos buenos, pero tenemos que quitar esos malos hábitos. Y déjeme decirle que el Señor Jesucristo en todo lo que Él hace es puntual, es sincero y es honesto nuestro Señor. ¿Sí? Nosotros no. Sabemos, hermanos, que tenemos que estar a tales horas en el templo y llegamos ya después de esas horas, pues sabemos que esto es impuntualidad y esto pues no agrada al Señor, porque Él no fue así. Él no fue así, él no estuvo de acuerdo con esto y con muchas cosas más. ¿Sí? Entonces, hermanos, yo les invito a que hagamos un pequeño análisis de nuestra vida, de lo que estamos haciendo, de lo que estamos viviendo, cómo lo estamos haciendo, cómo estamos viviendo. ¿Sí? ¿Le agrada a Dios? ¿Estamos realmente viviendo la verdadera religión o pensamos o creemos que la estamos viviendo y no es así? Hermanos, creo que la palabra de Dios es perfecta y nos pone precisamente todo esto, ¿verdad? Para que nosotros crezcamos y nosotros seamos cada día mejores como la luz de la aurora que va de aumento hasta que el día es perfecto. Y luego también, hermanos, ¿cómo nosotros, hermanos, podemos tener esa verdadera religión? ¿Qué dice la palabra del Señor ahí en el capítulo que leímos como texto principal? Pero ahora vamos a leer el verso 26.
Dice así: si alguno se cree religioso, oiga bien lo que dice la palabra de Dios, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Entonces, hermanos, ahí tenemos la respuesta a nuestras preguntas o a nuestras dudas, ¿sí? ¿Cuál es la verdadera religión? Pues, hermanos, es esta: refrenemos nuestra lengua, refrenemos, hermanos, nuestra lengua, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que este pequeño miembro, este miembro que se llama lengua, si no lo refrenamos, si no lo controlamos, si no sabemos cómo, puede ser un peligro mortal. Esta pequeña lengua puede encender una ciudad, puede encender una nación, puede encender cualquier cosa, ¿sí? Y también, pues, por otra parte, esta lengua es tan blanda que puede decir cualquier cosa, inclusive pues palabras que no deben de ser. Todo esto, hermanos, todo esto es importante que a través de este tema, ¿sí?, conozcamos. ¿Para qué? Para que realmente seamos verdaderos cristianos, que tengamos esa verdadera religión. Y, hermanos, gracias a Dios, porque pues tenemos algunas citas que solamente se las voy a compartir. Si usted desea apuntarlas, hará muy bien. Ahí, hermanos, en San Juan capítulo 15, verso 19, y luego también en San Juan 17, verso 14, segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18. Ahí nos da precisamente toda esa referencia a la forma de que nosotros tenemos que vivir. La religión pura nos aleja inclusive del mundo. Fíjese, la religión verdadera y pura nos aleja del mundo, ¿sí? Porque el mundo, hermanos, ahí está, ¿sí? El mundo hace llamados, te está llamando, te invita, te presenta las cosas aparentemente buenas, pero no, hermanos, ¿no? Entonces, aquí les comparto esas citas para que usted las lea con calma ahí en casita y usted se pueda dar cuenta que esa verdadera religión nos aleja, ¿verdad? Nos aparta del mundo y nos consagra más a Dios. Ahora, también la religión verdadera nos da victoria, hermanos, ¿sí? Nos da victoria sobre el mal, ¿sí? Y vamos a ver entonces, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 17. Esta cita sí quiero leérselas, hermanos, porque pues es importante también. Capítulo 15, versículo 57 nos dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, cuando nosotros, hermanos, hacemos el trabajo que nos corresponde, visitar, hermanos, al enfermo, a la viuda, al necesitado, ayudarlo, en fin, todo esto, pero sobre todo guardarnos de este mundo, guardarnos de todo mal, entonces, hermanos, estamos adquiriendo victoria en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Su palabra nos lo está diciendo y nos lo dice claramente. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de Jesucristo, su Hijo amado. Gloria al Señor. Y así mismo, amados hermanos, ese es el resultado de practicar la verdadera religión. Hermanos, se vive una vida agradable delante de Dios, ¿sí? Se vive esa vida agradable, hermanos. Mire,
cuando alguien está en el Señor, hermanos, hay paz, hay tranquilidad. Dese cuenta, hermanos, a nuestro alrededor mucha gente está desesperada, mucha gente no sabe a dónde ir, qué hacer con su vida, qué hacer con sus problemas. ¿Sí? Mucha gente no está en paz. El verdadero cristiano, déjeme decirle, está en paz. El verdadero cristiano, hermanos, tiene una vida agradable delante de la presencia de Dios. Está tranquilo, tiene, hermanos, esa comunión, tiene esa relación con el Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, hagamos énfasis en nuestra vida al respecto. Veamos, hermanos, cómo está funcionando nuestra vida, ¿sí? ¿Cómo está funcionando hoy? Analicemos, ¿estoy bien o me está faltando algo? ¿Estoy bien o estoy dejando de hacer algo? Y esto, pues hermano, lo podemos ver así de manera tan sencilla y tan fácil de entender. Si a usted le llega un mensaje y le están pidiendo que ore por un hermano o por una hermana y usted dice, ay, pues hay que oren los demás, yo no tengo tiempo, no puedo, pues entonces ahí está fallando. Pero si usted recibe ese mensaje y le están pidiendo, hermano, vamos a orar por el hermano tal, por la familia tal, y usted lo hace con esa devoción, lo hace con ese deseo de que se resuelva el problema del hermano, de la hermana, si está enfermo, pues usted, hermano, entonces está viviendo esa verdadera religión. A lo mejor no puede ir a visitar por X razón, pero usted está pidiendo al Señor por esta familia o por este hermano o por ese problema. Entonces, hermanos, hay muchas formas que nosotros podemos servir a Dios, podemos agradar a Dios y podemos hacer su voluntad, hermanos. Así es que, hermanos, desde el momento que nosotros estamos disfrutando de esa verdadera religión, hermanos, ¿sí? Entonces, hermanos, pues estamos agradándole a nuestro bendito Dios. Ahora bien, también, hermanos, nos garantiza, ¿verdad?, que moraremos eternamente con Dios. Hay muchos religiosos, bastantes, pero no tienen la garantía. No tienen esa garantía de vivir con el Señor. El mundo, la gente los engaña con falsas cosas, con falsas promesas. La gente necesita conocer, la gente necesita saber que solamente el que puede dar vida eterna, solamente el que puede dar una esperanza sólida es Jesucristo. Ni la religión, ni los comentarios, ni esas cosas que por ahí se andan diciendo que después de que el hombre muere se hacen rezos, se hacen pues todo ese tipo de cosas y van a salir del purgatorio y todo eso. No, nada de eso. Primero, porque no es bíblico. No es bíblico. Y segundo, porque el hombre se ha dado la tarea de engañar al hombre. No hay fundamentos, no hay nada. Pero lo que estamos hablando el día de hoy tiene fundamento en la palabra del Señor, ¿sí? La palabra del Señor nos dice claramente que en Jesucristo, ¿sí?, en Jesucristo vivimos y en Jesucristo también morimos. Como lo dijo el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es ganancia, el vivir es Cristo, perdón, y el morir es ganancia. Así es que hermanos, yo les invito en esta tarde a que usted, hermano, se tome más fuerte de la mano del Señor, viva la verdadera religión, goce las bendiciones que Dios tiene para usted, hermano. Hermanos, Dios está dispuesto a que usted
tenga toda esta bendición, todas estas promesas, porque así lo dice su bendita palabra. Amados hermanos, gracias a Dios, porque Él, hermanos, está con nosotros. Termino con esto, hermanos, y la palabra del Señor nos dice: ejemplos os he dado. Él nos ha dado el ejemplo y nosotros como sus hijos sigamos los ejemplos del divino Maestro. Amados hermanos, queridos amigos, llévate esta palabra en tu corazón y vívela, porque el Señor quiere que tú vivas con esa felicidad, que tú vivas en esa abundancia de vida agradable delante de Dios. Te invito a que oremos, te invito a que le digamos al Señor en este momento que Él nos ayude para lograr este propósito de nuestro Dios. Padre celestial, Padre bendito, en esta hora, en este momento, te doy gracias, maravilloso Dios. Gracias, Señor Dios mío. Sabemos, Señor, que somos imperfectos, Señor. Tenemos muchas cosas, Señor. Tenemos defectos, Dios mío. Pero te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor. Que tú nos ayudes, Señor, a vivir realmente, Señor, una verdadera cercanía, una verdadera relación con nuestro Dios, una verdadera religión, y ya lo vimos en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Dios mío, ayúdanos, Señor, que seamos como tú fuiste, Señor, estando en la tierra, Señor, y como tú eres, Señor Dios mío. Ayúdanos a ser como tú eres, Señor. Bendito Dios y Padre celestial, tu siervo David, Señor, en uno de sus salmos, Señor, dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón renuevo, Señor, un corazón nuevo. Crea en mí, oh Dios. Necesitamos, Señor, eso que hace, Señor, posible poder lograr, Dios mío, con victoria, Señor, todo esto, Señor. Toda esta voluntad que tú quieres, Señor, que hagamos, porque tú nos has dado ejemplos claros, ejemplos, Señor, muy, muy claros, no hay dudas. Bendito Dios. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Gracias, Señor, y deseamos, Señor, Dios mío, que estas palabras, Señor, estos mensajes, Señor, que se dan por medio, Señor, de esta página, Señor Dios mío, puedan llegar a aquellos corazones y puedan saber que la religión no es adorar algo o alguien. La religión es hacer la voluntad de Dios. La verdadera religión es vivir ante la presencia de Dios como Dios quiere, como Dios siempre ha pedido que sus hijos, que Señor Dios mío, todos aquellos, Señor, que se acercan a Él, vivan en esa santidad, vivan en esa humildad, vivan en esa comunión continua con nuestro bendito Dios. Muchas gracias, Señor. Gracias te doy, bendito Padre celestial, en esta hermosa tarde, Señor. Gracias, Dios mío, en el nombre, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Gloria al Señor. Finalmente quiero leer con ustedes el Salmo 23, un salmo de confianza, amados hermanos, queridos amigos, y vamos a leer este hermoso salmo. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortarás mi alma. Me guiarás por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Amén. Gracias a Dios, hermanos.
Y queridos amigos, Dios les bendiga y pues seguimos invitándoles a que ustedes puedan seguir pues estas páginas, ¿sí? Para que ustedes puedan pues seguir recibiendo la palabra del Señor los jueves a las 6 de la tarde, los domingos 11:30 de la mañana y por la tarde a las 6. Entonces, hermanos, pues están todos invitados a que sigan recibiendo la palabra de Dios para sus corazones. La paz de Dios, el Señor les bendiga.